Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más candentes y las historias que realmente nos tocan el corazón. Hoy tengo una noticia que, bueno, me ha dejado sin palabras. Y estoy seguro de que a muchos de ustedes también les va a impactar. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese torbellino de carisma y talento que conquistó el mundo con su sonrisa, y de su expareja, la deslumbrante Demet Özdemir. Porque resulta que Can ha hecho una confesión que ha dado la vuelta al mundo, algo que revela una vulnerabilidad inesperada y un sentimiento profundo. Prepárense porque la historia que les traigo hoy es de esas que te hacen reflexionar sobre las relaciones, el amor y hasta la fragilidad del alma incluso de quienes parecen más fuertes. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras emocionantes novedades. Y es que la noticia bomba es la siguiente: Can Yaman, el actor turco que se ha convertido en un verdadero fenómeno global, ha confesado que lloró. Sí, han oído bien. Lloró al ver la última escena de Demet Özdemir en una de sus producciones. Imagínense. Podemos decir que es un titular que grita drama, ¿verdad? Pero antes de que empiecen a especular a lo loco, vamos a desgranar esta historia paso a paso, porque tiene matices y detalles que la hacen aún más interesante y, sobre todo, muy humana. Para quienes siguen de cerca la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir, saben que su relación fue una de las más mediáticas y comentadas de Turquía. Se conocieron en el set de Erkenci Kuş, una serie que, para ser honestos, arrasó en audiencias y los catapultó a la fama internacional a ambos. Durante la grabación de esta novela, la química entre Can y Demet era palpable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Las redes sociales se llenaron de fotos juntos, de miradas cómplices, de entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración mutua. Era la pareja perfecta, la que todos queríamos ver junta, la que nos hacía suspirar con cada capítulo. Y claro, los rumores de un romance se volvieron una certeza para muchos. Después de Erkenci Kuş, sus caminos profesionales se separaron, y poco después, también sus caminos personales. Su relación, que había sido tan pública y tan seguida, terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación. Y es que, seamos sinceros, el hecho de que dos personas que comparten tanta química en la pantalla también la compartan en la vida real es algo que a todos nos encanta creer. Ahora volvamos a la confesión de Can. El contexto es clave aquí. Can Yaman se encontraba en Italia participando en un evento donde, para sorpresa de muchos, se le preguntó directamente sobre Demet Özdemir y su trabajo actual. Y ahí es donde vino la confesión. Cuando le mencionaron una escena particular de un proyecto reciente de Demet, Can, con una sinceridad que desarmó a todos, admitió haber sentido una profunda emoción. Dijo algo así como que verla en esa escena le había tocado las fibras más sensibles y que sí, había derramado lágrimas. Y aquí es donde debemos detenernos un momento y pensar. ¿Qué significa esto? ¿Es una señal de que aún hay amor? ¿Es melancolía por lo que fue? ¿O simplemente es el reconocimiento sincero del talento de alguien a quien alguna vez quiso mucho? Creo que es una mezcla de todo y precisamente esa complejidad es lo que hace esta noticia tan fascinante. Can Yaman, a pesar de su imagen de galán seguro de sí mismo, de hombre que conquista el mundo con su mirada y su sonrisa, ha demostrado una vez más que detrás de esa fachada hay un ser humano con sentimientos profundos. Llorar no es signo de debilidad, sino de humanidad. Y que haya llorado al ver el trabajo de Demet, su expareja, nos habla de muchas cosas. Primero, del respeto profesional que seguramente le tiene. Demet Özdemir es una actriz talentosísima, y su capacidad para conmover al público es innegable. Que Can, como colega y como alguien que la conoce íntimamente, haya sido tocado por su arte, habla maravillas de la profesionalidad de ella y de la sensibilidad de él. Pero, seamos honestos, la mayoría de nosotros, cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, inmediatamente saltamos a la dimensión personal. Y es muy difícil ignorar que, más allá del talento, hubo una historia de amor. Las lágrimas de Can podrían ser el eco de esos sentimientos que, aunque ya no estén presentes en su forma romántica, quizás dejaron una huella imborrable. Es posible que al verla brillar tanto, al verla entregar una actuación tan emotiva, Can haya recordado los momentos compartidos, la complicidad, la energía que juntos desprendían. Y esa nostalgia, esa melancolía por un capítulo cerrado de su vida, pero vivido con tanta intensidad, puede ser perfectamente la causa de esas lágrimas.
Además, pensemos en la presión mediática que ambos han vivido. Su relación fue un foco constante de atención, y su ruptura también. Es probable que Khan, al ser preguntado públicamente sobre Demet, haya sentido una mezcla de sorpresa, de incomodidad y al mismo tiempo, de una honestidad que buscaba ser genuina. Quizás la pregunta lo tomó desprevenido, y la emoción que sentía en ese momento se desbordó de forma natural. Es un recordatorio de que por muy famosos que sean, siguen siendo personas con corazones que laten y que sienten. Y aquí viene la parte que a mí, como creador de contenido y como alguien que observa estas dinámicas, me parece más interesante, la capacidad de la actuación de Demet Özdemir para provocar una reacción tan visceral en alguien tan cercano a ella en el pasado. Nos demuestra que las artes escénicas tienen un poder inmenso, el poder de transportarnos, de hacernos sentir, de conmovernos hasta las lágrimas, ya seamos espectadores casuales o alguien que ha compartido vida con la intérprete. La actuación de Demet debió ser excepcionalmente poderosa para que incluso después de que la relación haya terminado y cada uno haya seguido su camino, haya logrado impactar a Khan de esa manera. La noticia de la confesión de Can Yaman se viralizó rápidamente y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los fans se dividieron, como suele ocurrir. Algunos lo interpretaron como una clara señal de que Khan sigue enamorado de Demet, y empezaron a soñar con una reconciliación. Otros, más pragmáticos, aplaudieron su honestidad y su respeto por el trabajo de su expareja. Y unos pocos, quizás más cínicos, sugirieron que podría ser una estrategia de marketing para generar expectación. Personalmente me inclino a pensar que fue una muestra de humanidad. Can Yaman ha demostrado en varias ocasiones ser un hombre apasionado, que vive sus emociones intensamente. Y el hecho de que haya llorado al ver a Demet actuando con quien compartió tantos momentos, tantos sueños, tantas ilusiones, no me parece descabellado. Al contrario, me parece que lo humaniza aún más. Nos recuerda que a pesar de las cámaras, de los flashes, de la fama mundial, detrás de cada persona hay una historia, hay un pasado, hay sentimientos que a veces son difíciles de contener. Y hablando de historias, la de Khan y Demet es una de esas que, aunque haya terminado, sigue generando interés. Su química en Erkencicus fue algo que marcó a toda una generación de fans. Era tan natural, tan creíble que era difícil no enamorarse de ellos como pareja, tanto en la ficción como fuera de ella. Y quizás para Khan ver a Demet brillando de esa manera, en una actuación tan conmovedora, le trajo de vuelta esos recuerdos, esa época, esa energía compartida. Quiero hacer hincapié en que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser muy intensas y, a menudo, se viven bajo una presión enorme. Es fácil que la línea entre lo profesional y lo personal se difumine, y es comprensible que, después de una ruptura, queden sentimientos, recuerdos y, sí, incluso momentos de vulnerabilidad. La confesión de Can Yaman no es un escándalo, sino una ventana a la complejidad de las emociones humanas, incluso en el ojo del huracán mediático. Además, es un testimonio del impacto que la actuación puede tener. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz con un gran rango emocional, capaz de transmitir emociones profundas y de conectar con el público a un nivel muy íntimo. Y que su trabajo haya llegado a conmover hasta las lágrimas a alguien que la conoce tan bien es, sin duda, el mayor elogio que podría recibir como profesional. Así que, mis queridos amigos, la historia de Can Yaman llorando al ver la última escena de Demet Özdemir es mucho más que un simple titular jugoso. Es una historia sobre el respeto, sobre la memoria, sobre la vulnerabilidad y sobre el poder del arte. Es un recordatorio de que detrás de las figuras públicas que admiramos hay personas reales, con sus propias alegrías, sus tristezas y sus sentimientos profundos. Y creo que esa sinceridad es algo que debemos valorar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta confesión? ¿Creen que Khan sigue enamorado de Demet? ¿O simplemente es un reconocimiento sincero de su talento? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, quiero recordarles una vez más, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias por acompañarme en esta jornada de noticias y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes.
Hasta la próxima.